Yo estaba explicando en videos anteriores un tema que es muy importante a lo largo de la historia, y es que a nosotros solamente nos han contado mitad de la historia y no nos han contado la otra mitad de la historia porque esa historia pertenece a las personas negras. Y hay un cierto grupo que no le conviene que esa historia salga a la luz. Esta vez estaré utilizando unas jarras para ejemplificar y poder entender el asunto. Y es que yo estaba enseñando de que la historia de la Biblia no empieza con Israel, y ni siquiera Israel es el personaje principal, sino que el personaje principal es Caín y los cananeos, ya que ellos son el hijo pródigo. Entonces, ustedes deben saber de que Jehová es el padre de los cananeos, sino que Jehová nuestro Dios los desechó. Mira lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 8, diciendo, y te daré a ti y a tu descendencia. ¿Con quién está hablando Jehová nuestro Dios? Jehová nuestro Dios está hablando con Abraham. Con Abraham. ¿Y qué ocurre? Que ustedes deben saber de que cuando Abraham era uno, quien habitaba la tierra prometida era el cananeo. Es decir, antes de que Israel se llamara Israel, la tierra prometida se llamaba Canaán y su capital era Salem. Y habían sacerdotes que eran del orden de Melquisedec y ellos celebraban las fiestas del Señor y celebraban los jubileos. Por eso estoy diciendo que nos han contado solamente la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y eso se lo puede evidenciar en la Biblia, que cuando Abraham era uno, Abraham miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Y él le preguntaba a Jehová, ¿me darás la tierra prometida donde está el cananeo? Y Jehová le decía que sí, porque le pertenecía a Jehová nuestro Dios. Isaac. Isaac era uno, y él miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. ¿Por qué? Porque el cananeo habitó la tierra prometida por más de 2500 años. Incluso antes de Abraham, el cananeo ya habitaba la tierra prometida. Y los cananeos son personas negras, y por eso los represento con las jarras negras. Las jarras negras. Y dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham simplemente era un extranjero. En la tierra de Canaán era un extranjero. Y dice, en la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Presta atención a lo que le dice, porque eso es importante. Suenan palabras normales, pero dice mucho. Está diciendo, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Por qué le dice que seré el Dios de ellos? ¿De quién era Dios Jehová nuestro Dios anteriormente? ¿De quién era Dios? De los cananeos. Pero ustedes deben saber de que los cananeos fueron rebeldes contra Jehová nuestro Dios, sirviéndoles a Baal, que es lo mismo que vimos con Israel. Jehová nuestro Dios pasó de ser el Dios de los cananeos a ser el Dios de Israel. ¿Israel qué hizo? También se fue tras los Baales. Es lo mismo, es algo similar. Es algo similar. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 14, diciendo, he aquí, me echas hoy de la tierra. ¿Quién está hablando ahí? Caín. Caín, que es el hijo pródigo, él está profetizando de que su descendencia, al igual que él, serían echados de la tierra. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante. ¿Por qué ese castigo? Porque él mató a su hermano Abel. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Son palabras de Caín, que no solamente aplicaron para él, sino para toda su descendencia, porque luego la descendencia de Caín son los cananeos,
y los cananeos también fueron echados de su tierra, fuera de la presencia de Jehová nuestro Dios, y en su lugar entró Israel. Pero ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios reemplazó vasijas negras, porque Jehová nuestro Dios, Él es el alfarero, y Él hizo tanto la vasija negra como la vasija blanca. Y Él está reemplazando Israel con los cananeos, vasijas negras por vasijas blancas. Pero ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios, Él es cananeo. ¿Por qué? Porque la escritura dice así: juró Jehová y no se arrepentirá que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen quienes, los cananeos. Por eso cuando Abraham era uno, él le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Ya había sacerdote? ¿Ya había sacerdote cuando Abraham era uno? Pero si Israel no había aparecido, porque ellos tenían el orden de Melquisedec. ¿En dónde? En Salem. Porque quienes edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Entonces, ellos ya tenían sacerdocio, y es el sacerdocio al que pertenece Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es negro, y los negros los estoy representando con una vasija negra. Los del sacerdocio arónico son los sacerdotes blancos, que vienen del linaje de Aarón. Y él dice que él es del sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque él es una vasija negra. Entonces, él como necesitaba nacer entre los hombres, como dice Salomón: he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es verdad que Dios morará con el hombre, pero si los cielos y los cielos no te pueden contener. Entonces, Jehová nuestro Dios reemplaza personas negras por personas blancas. Pero como él necesita nacer y él es negro, ¿él qué hace? Él deja dos vasijas, le da a Jacob dos vasijas negras. Es decir, este es Jacob, que es Israel. Y este es Caín. Entonces, a Jacob se le da dos vasijas negras, que es la tribu de Judá y la tribu de José. Y aquí tenemos Neftalí, Dan, la tribu de Rubén, viene también la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, las 10 tribus, las 10 tribus, 10 blancas y 2 negras. ¿Por qué? Porque Dios necesita dos vasijas negras para que él pueda nacer. ¿Por qué? Porque él es un cananeo, él es una persona negra. Entonces, él no va a ser el reemplazo de, no, todas las personas blancas. Y bueno, ¿y cómo van a ser él si él es negro? Él deja dos tribus que son un grupo de personas negras. Y el resto de tribus son de personas blancas. Ahí me falta también Benjamín. La tribu de Benjamín es muy importante. La tribu de Benjamín. Entonces, por eso vemos de que José es vendido como esclavo por sus hermanos. Y sus hermanos no se agradan de José. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos miraban, Jacob conocía al cananeo porque él lo miraba. Y Jacob le dice: va a venir tu padre, tu madre y tus hermanos a postrarse ante José, que José era un qué, un niño moreno, era un niño negro. E incluso con la túnica de colores, los únicos que utilizan esas túnicas de colores son las personas negras. Y ustedes deben saber de que Judá es un varón negro, pero Tamar es una mujer blanca. Por lo tanto, la tribu de Judá es de gente negra y gente blanca, en la realidad. En la realidad. Pero José es un varón negro y por eso él pudo reinar en Egipto.
Los egipcios preferían tener como gobernante a una mujer negra que fuera de sangre real, que a un varón blanco. En la realidad, Egipto era así. ¿Por qué José pudo reinar en Egipto? Porque él era un varón negro. Incluso, cuando ustedes lean el relato, dice que a los hermanos, a los hermanos de José, que eran blancos, estas vasijas, a ellos se les puso la comida a un lado. Pero la comida de José, él podía comer con los egipcios. ¿Por qué? Porque dice que para los egipcios era abominación comer con los hebreos. Eso quiere decir de que el racismo estaba como invertido. Es como si los Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y para los egipcios era abominación comer con los hebreos. Pero José sí podía comer con los egipcios. ¿Por qué? Porque José era un varón negro. Es un varón negro. Porque él representa al Mesías, igual que Judá. Es decir, Dios dejó dos tribus donde hay gente negra, ¿para qué? Para que fueran el soporte para que pudieran hacer el Mesías. Esa es la realidad. Aquí les estoy explicando con jarras para que lo entiendan. Por eso lo vamos a ver un poco más detallado. Aquí podemos ver otra cosa, de que nosotros somos vasijas. Jehová nuestro Dios, Él es el alfarero. Nosotros somos vasijas. Nosotros podemos contener el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pero también podemos contener demonios. Y eso fue lo que le pasó a los cananeos, de que ellos, esta vasija fue la que creó Jehová nuestro Dios para que lo representara a él. Pero recordemos que Dios le dijo a Caín, mira, si tú haces bien, serás enaltecido. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta y él se enseñoreará de ti. ¿Qué le ocurrió a esta vasija que se transformó en un recipiente para Satanás? Y los cananeos empezaron a hacer cosas malas, muy malas. Y dentro de los cananeos estaba ¿qué? Satanás. Estaba Satanás haciendo lo que no debía hacer. Eso, y la vasija se dañó. Se dañó. ¿Y ahora qué ocurrió? De los cananeos tendría que venir Melquisedec. Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Reemplazó los pueblos. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiera nacer. Jehová reemplaza a los pueblos, reemplaza a Israel por los cananeos, y el Mesías ya no viene con los cananeos, sino que viene con Israel. De una de las dos tribus, que es la tribu de Judá. Y nace el Mesías. Pero Jacob es un varón blanco, una jarra blanca. Y por eso él le deja dos tribus de negros. ¿Para qué? Para que puedan hacer el Mesías. Para que puedan hacer el Mesías. Y aquí tenemos a Jesús, que ese es un nombre terrenal, porque él es el mismo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí lo podemos ver. Tenemos a Adán y a Eva. Ya les expliqué de que uno debe ser negro y el otro debe ser blanco. Adán representa la noche y Eva representa el día. 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Formamos 24 horas, un día. ¿A qué horas comienza el día? En la noche, porque la noche es primero noche y luego el día. Lo mismo pasa, Adán representa el universo y Eva representa el cielo. Cuando tú ves el cielo, tú dices, wow, el cielo es hermoso, pero por encima está el universo. Y eso es lo que representan cada uno de ellos. Y ellos son como una paleta de colores. Son como una paleta de colores para que salgan todas las razas. Miren, de un varón negro y una mujer blanca sale un varón negro. De un varón negro y una mujer blanca sale
un moreno. De un varón negro y una mujer blanca puede salir también un blanco. Y ahí tenemos la paleta de colores, Caín, Abel y Zen. ¿Por qué? Ahora nos da un problema, que es que si ambos hubieran sido blancos, ¿cómo va a salir Caín, que es negro? Y si ambos hubieran sido negros, ¿cómo hubiera salido Seth, si él es blanco? Si ambos hubieran salido negros, es decir, si Adán y Eva son negros, ¿cómo va a salir Seth? Y si ambos son blancos, ¿cómo va a salir Caín? Debe haber un equilibrio, y es que Adán es negro y Eva es blanca. Y ahora bien, recordemos que Caín viene siendo el recipiente que va a almacenar la presencia de Dios. Pero como Adán y Eva ya habían pecado, ellos ya habían pecado, Caín nace con un defecto. Él iba a ser la jarra perfecta para la presencia de Dios. Por eso Caín significa el adquirido de Jehová. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 7 al 8, diciendo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, Jehová le está advirtiendo a Caín: si usted hace el bien, serás enaltecido. ¿Por qué? Porque si Caín hubiera hecho el bien, él hubiera quedado como un recipiente para la presencia de Dios. Pero hizo lo contrario, dejó que el pecado entrara en él. Es decir, Caín fue la puerta y entró el pecado. Y Caín se volvió como un recipiente de víboras. Dentro de él habitaba Satanás. Y con esa furia fue que mató a su hermano. Mató a su hermano. Porque como te digo, tú puedes ser un recipiente, pero se suponía que ese recipiente iba a ser para la presencia de Dios. Es decir, Caín iba a ser un instrumento de Dios, pero lo hizo, fue lo contrario. Fue lo contrario. Esa unidad. Ahora, aquí podemos ver las cualidades que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros somos equivalentes, pero no somos iguales. Las personas negras tenemos unos dones diferentes a las personas blancas. Cuando Jehová nuestro Dios creó a las personas negras, Él se reflejó en ellas y por eso Adán fue hecho de tierra de Egipto. Otras personas dicen que es de tierra de Etiopía. Ambas son válidas, Egipto o Etiopía. Etiopía. Y usted debe saber, si usted es una persona que ha trabajado en el campo, usted sabe de cuál es la buena tierra. Si tú buscas tierra buena para sembrar, es la tierra negra, así como la que vemos en esta imagen. La tierra buena para sembrar. Por eso ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios creó a Adán y Adán era un varón fértil. ¿Por qué? Porque él tenía la misión de llenar la tierra, tenía que ser un varón fértil, como la tierra. Por eso las personas negras representan eso, fertilidad. Y Dios mezcló sangre. Por eso Adán también tiene un color rojizo, como rojizo negro. Rojizo negro. Y él representa la fuerza. La fuerza. A diferencia de Eva. Recordemos que Eva fue sacada de la costilla. ¿Y cómo es la costilla del hombre? Color hueso. Color hueso. Y ella representa la belleza. La belleza. Porque el color blanco representa belleza. El hombre negro representa fuerza y la mujer blanca representa belleza. Esa es la realidad. Y así fue como Jehová nuestro Dios los creó. Uno es negro y la otra es blanca. Ambas son recipientes para la presencia de Dios. Es la realidad.
Ahora bien, aquí podemos ver de que Jehová nuestro Dios primeramente escogió a los cananeos, pues los cananeos volvieron que un recipiente para Satanás. Y Dios los echó a lo que hoy conocemos como África. Ustedes deben saber de que cuando Satanás mira de que Jehová nuestro Dios hace como un cambio, Satanás no se va a quedar ahí, es decir, él no se quedó ahí en África, sino que él vio de que Jehová nuestro Dios escogió la descendencia de Jacob, y Dios empezó de nuevo, porque hay que decirlo, Dios literalmente hizo como un nuevo inicio. Aquí hay una línea divisoria. Y esta es la historia que todos conocemos, esta es la historia. Dios como que empieza de nuevo, levanta un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio arónico, los divide por tribus. Por eso cuando tú vas a África, los negros están divididos por tribus, porque Jehová nuestro Dios los ordenó así. A Israel también los dividió en las 12 tribus de Israel: Judá, José. Vamos a hablar de Dan, porque Dan es importante, porque Dan se convierte en un recipiente, bueno, aunque todas las tribus de Israel han dejado entrar a Satanás. En todas las tribus de Israel, Satanás se ha movido, pero la tribu de Dan dice que es la que más le va a dar espacio a Satanás, la que más le dio espacio a Satanás. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dan fue como serpiente junto al camino, que muerde el talón del jinete. Y esa es una profecía que hablaba del Mesías, de que al Mesías lo iban a morder en el talón. ¿Quién lo hizo? Dan, la tribu de Dan. Porque la tribu de Dan era donde estaban los jueces. Y los jueces fueron los que juzgaron a Jesús, que lo juzgaron mal. Ellos de alguna otra forma se mostraron como traicioneros al Mesías y se mostraron como una víbora. ¿Por qué? Porque Satanás no se queda ahí tranquilo, no. Ya Jehová empezó otra vez un nuevo proyecto con Israel. Le dio un sacerdocio nuevo, los ordenó por tribus, le dio mandamientos. Entonces, ¿el qué hace? Va a destruir la descendencia de Jacob y trabajó con la descendencia, con la tribu de Dan, los danitas, que ellos son los que juzgan mal al Mesías. Vienen siendo como los rabinos de hoy en día, los fariseos y los escribas. Esa es la realidad, porque Satanás no se queda en este recipiente que ya no sirve. No. Él va y busca otros recipientes nuevos para que para dañarlos. Ahora bien, vamos a entender esto de una forma ya más gráfica. Lo que les explicaba. Jehová nuestro Dios empezó a utilizar jarras negras que representan a Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. Su descendencia habitó la tierra por más de 2500 años, que son los cananeos. Abraham era uno. Miraba la tierra prometida, cananeos. Isaac, cananeos. Luego Jacob, cananeos. Y su descendencia es la que habita la tierra prometida. Entonces, al cananeo se le había prometido todo, todo, todo. Se le habría prometido, se les dio ley, se les dio los jubileos, se les dio un Mesías, pero todo eso ellos lo perdieron. Pero Jehová nuestro Dios no cambió el Mesías seguía siendo el mismo. Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Solamente cambió los pueblos. Todos somos conscientes de ese cambio. Jehová trae a Israel y lo reemplaza por los cananeos. Todos somos conscientes de ese cambio, ¿o no? Jehová fue a Egipto y sacó a Israel y los puso en la tierra de Canaán. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Hubo un cambio. ¿De qué? De personas negras por personas blancas. Pero ¿qué ocurre? El Mesías no lo cambió. El Mesías sigue siendo Melquisedec. Y cuando él desciende, de estar en la presencia de Dios, desciende la tribu de Judá.
Entonces, como él necesitaba nacer entre personas negras, porque si hubiera nacido con, con los cananeos, hubiera nacido normal, siendo una persona negra, bajo el nombre de Melquisedec, no pasa nada. Pero como se cambió los pueblos, él nace en la tribu de Judá, que es un remanente pequeño de personas negras, en la tribu de Judá. Y ellos dicen, venga, ¿por qué el Mesías es negro? ¿Por qué? Tú fácilmente lees Apocalipsis, capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis, capítulo 4, Isaías 53. Tú lees Apocalipsis capítulo 1, donde dice, la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y dicen que Jesús es de color bronce bruñido y su cabello es blanco como la nieve o como la lana. Daniel 10. Daniel tiene una visión con Jesús, él lo mira y lo describe y dice que sus brazos y sus pies son ¿de qué color? Bronce bruñido y su cabello como el relámpago. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, que es quien, Jesús, Yeshua Hamashiach, es como las piedras de jaspe y de cornalina. Y si tú investigas cómo son las piedras de jaspe y de cornalina, es como los negros, como los morenos. Lees Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es la raíz de tierra seca? Como los negros, como los morenos. Jesús es una persona negra y por eso los judíos no lo reconocen. Ellos dicen, no, él no es el Mesías. ¿Pero por qué no lo reconocen? Porque a ellos solamente les han contado mitad de la historia, de aquí en adelante. No les han contado esta parte. Porque si ustedes entienden esta primera parte de la historia, van a poder entender por qué el Mesías es negro. Porque Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. Es una realidad. Por eso a Israel siempre le han querido poner como, el personaje principal. Israel, Israel, Israel. No, el personaje principal es Caín porque él es el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo. Él es el primer hijo de Jehová nuestro Dios. Y a él fue al que se le dio todo y se fue. Terminó en África. Ellos hoy en día están en África. El nombre original de África es Dundaín, de la descendencia de Can, de la descendencia de Caín. Incluso hace poquito iban a sacar una película sobre la dinastía de Can y la quitaron, que tenía relación con la serie de Loki, temporada 1 y temporada 2. Creo que la película se iba a llamar Guerra Secreta. Guerra Secreta. Guerra Secreta. No, primeramente se iba a llamar La Dinastía de Can, de Marvel, y la quitaron. ¿Por qué? Porque sabían todo eso, de que eso todo está conectado. Incluso hasta ellos mismos lo saben. Pero ellos que hicieron, no podemos despertar a esas personas, no podemos decirles de dónde es su origen original. No le podemos decir eso. Cambiémosle el título de la película y le pusieron como que Guerra Secreta. Entonces, es más o menos, no soy solo yo, sino que ellos también entienden lo que está ocurriendo, porque ellos lo revelan a través de las películas. Entonces, ahí vemos de que Jehová nuestro Dios deja que la tribu de Judá tenga un remanente de personas negras. ¿Por qué? Porque si yo iba a ser cananeo, vamos hacia atrás. Es importante uno irse hacia atrás. ¿Por qué? Porque uno yéndose hacia atrás puede entender. ¿Qué entiende? Imagínense por un momento si Adán y Eva no hubieran pecado. Caín hubiera nacido perfectamente. Él no hubiera matado a su hermano, sino que sería alguien normal. Su descendencia hubiera habitado la tierra prometida, los cananeos. Si los cananeos no hubieran pecado contra Jehová nuestro Dios, ellos estarían hasta el día de hoy habitando la tierra prometida. Hubiera llegado el Mesías bajo el nombre de Melquisedec. ¿Cómo sería Melquisedec? Negro, negro. Todo estaría en paz. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no pecaron. Adán y Eva no pecaron. Nada se movió. Nada se movió. Pero cuando hay pecado, las cosas se tienen que mover. Se tienen que mover. ¿Por qué?
Porque resulta y pasa de que Adán y Eva sí pecaron. Caín mató a su hermano. Él pierde la primogenitura y gana una maldición. M de maldición y P de primogenitura. Él pierde la primogenitura y gana una maldición. Esa maldición le heredan sus descendientes. Ellos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. Pero con esa maldición se van a África y en su lugar viene Israel. El Mesías ya no puede nacer con los cananeos. Ya no pueden hacer con los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos se fueron para África. Y nace es en la tribu de Judá, donde hay un remanente de personas negras, y nace bajo el nombre de Jesús, Yeshua Hamashiach, que por siempre vive, que es el mismo Melquisedec, despojado de su sacerdocio. Miren, normalmente a ti te enseñan de que supuestamente la persona que está más cerca de Dios es Buda, pero deben saber de que Buda simplemente fue un humano mortal, un simple mortal que está pudriendo sus huesos ahí bajo tierra. Quien siempre ha estado al lado de Jehová nuestro Dios es Melquisedec. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Él siempre ha estado al lado de Jehová nuestro Dios. Siempre ha estado al lado de Jehová nuestro Dios. ¿Qué ocurre? De que él se despojó de su sacerdocio y vino en condición de ¿qué? De hombre, en carne y hueso. Se despojó de su sacerdocio. Y recordemos que el ángel Gabriel vino y le trajo un mensaje a Miriam, porque ese es el nombre original de la madre cuidadora del Mesías, Miriam y Yosef. Le dice, miren, le van a poner por nombre Yeshua, que significa el Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús. Pero ¿cómo se llamaba Él en el cielo? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el que siempre ha estado al lado de Dios. Él es el que siempre ha estado al lado de Dios. Esa es la realidad. Sino que Él se despojó de su sacerdocio y dice que cuando Él resucitó, Él murió y resucitó el tercer día, Él volvió y subió al cielo. Volvió a la condición en que estaba con su Padre. ¿A ser qué? Sacerdote. A ser sacerdote. Volvió a ser un sacerdote. Esa es la realidad. Por eso, ustedes deben saber de que yo no soy una persona normal. Yo vengo de las regiones celestiales. Jesús es mi Padre. Y en el cielo, los ángeles conocen al que ustedes llaman Jesús aquí en la tierra, lo conocen es como Melquisedec. También lo conocen como el ángel de Jehová. Es decir, los ángeles entienden de que Melquisedec descendió y Jesús, Yeshua Hamashiach, es su nombre terrenal. Pero ellos, como Jehová nuestro Dios siempre ha estado con Melquisedec, a él lo conocen es como Melquisedec. Ese es su nombre original. Y él descendió en una misión que es salvar. Por eso se le puso a él Jesús, Yeshua Hamashiach. Y él vivió como 33 años. Y para él esos 33 años son muy poco en comparación a lo que él ha vivido con Jehová nuestro Dios. Para él esos 33 años son pocos en comparación de todo lo que él ha vivido al lado de Jehová nuestro Dios. Por eso decimos que en el cielo tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Melquisedec. Porque Jesús es el mismo Melquisedec. Entonces ya pueden entender cómo todo se movió a causa del pecado. ¿Cómo es que terminamos con Jesús siendo una persona negra en manos de personas blancas? Ahora bien, aquí lo podemos ver con las personas y las jarras, para que lo puedan entender. A veces a la mente se le hace difícil todo con palabras. Las imágenes son muy buenas, son muy... nos ayuda a comprender. Entonces, decimos que Caín, el adquirido de Jehová,
Él ya es una evidencia de cómo es Dios. Por eso Caín, Caniti, Caín significa adquirido de Jehová. Es decir, él es como la evidencia de cómo es Jehová. ¿Por qué nos ayuda tanto a entender eso? Miren, cuando Felipe, uno de sus discípulos, le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, ¿tanto hace que soy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la apariencia de Jesús nos ayuda a entender cómo es Jehová. Y cómo es Jesús nos ayuda a entender a Caín. Porque Caín es como la imagen de Jehová nuestro Dios, por eso se llama el adquirido de Jehová. Es el adquirido. Es el adquirido. Porque él está reflejando la apariencia de Dios, pero no está representando el carácter, porque el carácter es muy diferente. Y él y su descendencia los cananeos, que eran ¿qué? Jarras negras. Y Melquisedec era también ¿qué? Una jarra negra, una persona negra. Él iba a ser una jarra negra. ¿Por qué? Porque de los cananeos sale gente negra, en la realidad. Y entonces, como Dios reemplaza y trae a Jacob, que Jacob es un varón blanco, de su familia, deja dos jarras negras, que es Judá y José. ¿Para qué? Para que puedan hacer el Mesías. ¿Por qué? Porque si reemplazo, si yo sé que tengo gente negra en la tierra de Canaán y yo miro a Israel y son gente blanca, pues yo digo, bueno, necesito nacer. El Mesías necesita nacer. Dejo un remanente en Israel de gente negra, que es Judá y José. Y de ahí es de donde nace el Mesías. Y como los judíos, los que están en Israel, son mayormente blanca, gente blanca, ellos dicen, no, no reconocemos al Mesías, no lo reconocemos, no queremos ese Mesías, vamos a esperar a una persona blanca como nosotros. Y ellos saben que, omitiendo toda esta parte de historia, todo esto, lo omiten, lo omiten. Esa es la realidad, esa es la realidad, porque es lógico. Es lógico, si tú tienes al principio personas negras y quieres cambiar, pues al final necesitas un remanente pequeño de gente negra para que puedan hacer el Mesías. Y de ese grupo de gente negra es de donde nace Jesús, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Melquisedec. Espero que les haya sido de mucha ayuda entenderlo con imágenes y con las jarras para hacerlo a su comprensión.